Es difícil empezar. ¿Cuánto anhelamos este día? El poder cantar juntos como congregación. Gloria a Dios. El Señor es bueno con nosotros. Y aquí estamos, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, como si no hubiese pasado 1 año y medio. Amén. Así que damos gloria a Dios. Estoy como
Le decía al pastor Jensen, estoy como niño que está en su primer día de clases, ¿sí? Nervioso, ansioso, pero damos gloria a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, dice la Escritura. Hoy iniciamos una serie de estudios que hemos titulado Conociendo a Cristo Preeminente. Hace un par de meses he estado estudiando y dándole vuelta a la carta de los Colosenses. Hermano, vamos a estar 3 meses estudiando la carta, pero le aseguro una cosa, no vamos a estudiar todo lo que quisiéramos estudiar. Podríamos estar fácilmente un par de años estudiando la carta. Sí, fácilmente, por todo lo que el apóstol Pablo dice en esta carta. Así que les invito y les animo a abrir sus Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, perdón, a los colosenses, ¿sí? A los colosenses. Es que estoy estudiando también colosenses, tesalonicenses. Colosenses. Es una carta maravillosa, hermanos, es una carta maravillosa. Y antes de meternos de lleno al estudio de esta carta, es necesario que entendamos el trasfondo histórico de esta carta, porque es bien interesante entender que, obviamente, ¿no es cierto?, como el título lo dice, Pablo está escribiendo a una iglesia que está ubicada en una ciudad que se llama Colosas. Colosas está ubicado en lo que hoy podríamos ver en nuestro mapa como Turquía. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, no pudimos tener. Me hubiese gustado tener un mapita aquí, como siempre hago, para mostrarle la ubicación. Pero en algún momento lo vamos a tener para que lo vea. Está en la actual Turquía, ¿sí? En lo que los romanos llamaban, ¿no es cierto?, la provincia de Asia, ¿sí? Que no es la Asia que nosotros conocemos. Pero si usted tiene en su Biblia el último libro de la Biblia, ¿ustedes saben cuál es el último libro de la Biblia? El libro de mapas. ¿Lo tiene usted en su Biblia o no? ¿Sí? Vaya ahí en el último, la última página, normalmente ahí en el libro de mapas aparece un mapa que dice los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí? Si lo tiene ahí, yo no sé si alcanzarán a ver desde acá, ¿no es cierto? Pero si usted busca en esta zona, ¿sí? En esta zona es lo que dice Asia para los romanos, ¿no es cierto? Y ahí hay 3 ciudades que están muy cercanas una de la otra. La ciudad de Laodicea, la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Eran 3 ciudades que estaban muy cercanas, separadas por un río. Y estaban una a un costado de un río, la otra al otro lado, y Colosas ahí casi en el medio. Y separadas por muy poquito, casi 10 kilómetros. Estas 3 ciudades formaban un conglomerado, ¿no es cierto? También lo llamaban los frigios, ¿sí? Y ustedes, si usted puede investigar un poquito y averiguar acerca de la ciudad de Colosas, se va a dar cuenta de una cosa, que era una ciudad muy, muy pequeña. Casi no era considerada por las personas, ¿no es cierto?, importantes del Imperio Romano, casi ni consideraba la ciudad de Colosas. De hecho, la Odisea y Hierápolis eran más consideradas, la Odisea, por ejemplo, como un centro económico, ¿sí? Ellos estaban dedicados a la venta, a la producción de lanas muy, muy costosas, muy finas. Y la ciudad de Hierápolis era conocida como un centro de, no sé cómo podríamos llamarlo, un spa actualmente, ¿no es cierto? Ahí habían aguas termales y los que querían ir a descansar y a disfrutar sus vacaciones iban a Hierápolis. Los que querían comerciar y negociar iban a la Odisea. ¿Y quién iba a Colosense? Los que estaban aburridos, no tenían nada que hacer, iban a Colosas, ¿sí? Como ciudad, porque era una ciudad muy pequeña. De hecho, estas ciudades fueron colonizadas en un principio por los persas, después por Antíoco el Grande, y él mandó y estableció en esa zona
un grupo de judíos, 2000 familias judías fueron establecidas allí. Y lo que hizo, ¿no es cierto?, que surgiera un gran centro judío en esa zona, ¿sí? Básicamente porque estaban motivados por los negocios, ¿sí? Y ellos montaron una gran empresa ahí, los judíos, ¿no es cierto?, en la venta y compra y todo lo que tiene que ver con la economía de la ciudad. De hecho, en los tiempos del apóstol Pablo se estima que más o menos en esa zona habían casi 11.000 judíos viviendo, ¿sí? Si usted ve el libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los judíos que son mencionados y las nacionalidades que son mencionadas ahí, aparece frigios, ¿sí? Aparecen los frigios, que posiblemente eran personas venidas de esa región e incluían, ¿no es cierto?, la ciudad de Colosas, Hierápolis y la Odisea. Entonces, hablamos de Colosas como una ciudad muy pequeñita y inmediatamente a mí me surgió en mi cabeza el pensar esto, ¿no es cierto? Como una ciudad muy pequeñita, debería haber tenido una iglesia muy pequeña también. Y a esa iglesia tan pequeñita, insignificante entre grandes otras iglesias que estaban a su alrededor, estaban muy cercanas, a 160 kilómetros, una de las iglesias más importantes de la época era la iglesia de Éfeso. Al sureste se ubicaba la ciudad de Antioquía, ¿sí? Centro neurálgico del evangelio en esa época. ¿Sí? El pastor Jensen nos enseñó hace un par de domingos atrás que de ahí salieron los primeros misioneros. ¿Se acuerdan la semana pasada, cuando se encontraron Pablo y Bernabé? ¿Sí? ¿Y a dónde fue a buscar Bernabé a Pablo? A Antioquía, el centro donde estaban ahí, y se quedaron ahí, o lo llevó ahí, perdón, y se quedaron ahí enseñando. Entonces estaba cerca de centros muy grandes, evangelísticos. Sin embargo, ¿no es cierto?, Pablo, fíjense qué interesante, porque Pablo nunca escribió una carta a los antioquienses, podría ser, ¿no es cierto?, gentilicios. Pero sin embargo le escribió una carta a los colosenses. ¿Por qué? Yo les quiero invitar a estudiar eso durante estos 3 meses. ¿Por qué es que Pablo se sienta, ¿no es cierto?, y dedica tiempo a escribir una carta a estos hermanos? ¿Cómo comenzó la iglesia en Colosas? Bien interesante. Porque según los estudios que yo he observado, ¿no es cierto?, y que he manejado, lo más probable es que, y casi todos los estudiosos y comentaristas dicen lo mismo, que Pablo no fue quien fundó la iglesia. De hecho, si usted lee y tiene abierta su Biblia ahí en Colosenses y lee en el capítulo 2 y el versículo 1, Pablo dice lo siguiente: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. ¿Se da cuenta? Y ahí, en base a esos versículos, algunos se toman para decir, lo más probable es que Pablo no fue quien fundó la iglesia. Y después vamos a ver quién es el autor material de la fundación de la iglesia. Pero lo más probable es que Pablo no haya fundado la iglesia, pero sí hay algunos que también dicen que ni siquiera estuvo en Colosa, por este mismo versículo que acabamos de leer, ¿no sé? Había personas que no le conocían. Pero es poco probable, los escritores bíblicos dicen que sí, probablemente pasó por Colosas, pero de paso, cuando él iba en su tercer viaje misionero desde Antioquía, ¿cierto?, donde salía siempre, perdón, él fue a Jerusalén, después a Cesarea y después a Asia, ¿no es cierto?, a la zona de Éfeso. Y ahí se quedó más de 2 años, casi 2 años y medio, hasta 3 años puede que se haya quedado en Éfeso. Y cuando hizo ese viaje desde Cesarea a Éfeso, los comentaristas dicen que lo más probable es que él pasó por Colosas, ¿sí? Pero sin duda, ¿no es cierto?, pensando en que no fue quien fundó la iglesia, sino que probablemente la iglesia fue fundada después de eso, a raíz de que
de la estadía de Pablo en Éfeso mismo. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 18, ahí es donde comienza Pablo su tercer viaje misionero. Hechos capítulo 18. Dice que al final del capítulo 18 habla de lo que estábamos recién leyendo, hablando, ¿no es cierto? Pablo se fue a Jerusalén al terminar su segundo viaje misionero, dio un informe ahí a los hermanos de su segundo viaje misionero, y después, fíjense, dice, versículo 18, y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Se da cuenta que el texto bíblico dice que viajó de un lugar a otro, pero no dice si él se detuvo en algún lugar, si él hizo algún viaje, trabajo misionero en alguno de esos lugares, sino que dice que fue de Cencrea, ¿no es cierto?, a Éfeso. Y allí, ¿no es cierto?, como era de costumbre, en el trabajo de Pablo, a quien primero iba era a los judíos. Se reunió en la sinagoga, dice, casi por ¿cuánto tiempo? ¿Estás leyendo conmigo, no? Dice, llegaron a Éfeso y lo dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos, diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y, perdón, estoy leyendo cualquier cosa, déjenme rebobinar. Estamos leyendo el fin del segundo viaje misionero, ¿sí? El fin del segundo viaje misionero. Pablo pasa por Éfeso y de ahí es que va a Jerusalén, ¿sí? Versículo 23, al desembarcar en Cesarea subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahí estamos. Ese es el fin del segundo viaje misionero. De aquí para atrás, borre todo lo que les dije, ¿ya? Rebobinemos, ¿sí? Y dice versículo 23, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo en orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. ¿Ven? Ahí está. Ahí comienza el tercer viaje misionero, y es ahí donde dice que Pablo salió desde Antioquía, ¿no es cierto?, subió a Galacia y siguió derechito, ¿no es cierto?, y entró a la región de Frigia. En la región de Frigia, ¿qué lugares estaban? ¿Qué ciudades estaban? Ya, pues llevo un año y medio hablándolo en una pantalla. Y miraba y todo. Entonces ahora, después de un año y medio, quiero hablarles a ustedes y que me respondan. Que muevan la cabeza, que se muevan. Retomemos esa interacción, por favor, ¿ya? Entonces, ¿qué ciudades estaban en Frigia? Colosas, Hierápolis y la Odisea. Entonces, probablemente Pablo pasó por esas ciudades, pero fíjese, dice, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Y tiene este encuentro con los discípulos allí. Y ustedes van a ver que Pablo se queda allí en Éfeso durante casi 2 años y medio. Quiero detenerme en un detalle. Fíjense, versículo 8. Entró, 19:8, perdón. Entró Pablo a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud,
Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Versículo 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Algunos detalles interesantes de esto, ¿no es cierto? Pablo hace su trabajo como costumbre, discute con los judíos. Cuando ve la dureza del corazón de los judíos, él se vuelve a los gentiles. Empieza, ¿no es cierto? Y arma su pequeño instituto bíblico, su academia bíblica en forma en la casa de un hombre que se llama Tirano. Y allí, ¿no es cierto?, se reúne con los hermanos y les enseña. Y fíjense este detalle, que es bien interesante. Dice, esto continuó por 2 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Todas las personas que estaban a su alrededor, ¿no es cierto?, en esa gran región que incluía la región de Frigia, dice que escucharon la palabra del Señor. Esa escuela, la escuela de Tirano, se convirtió en un centro misionero. De allí salieron muchos misioneros a predicar el evangelio a todas las regiones alrededor. Una de las personas que probablemente salió de allí y salió a predicar el evangelio volviendo a su ciudad en obediencia a la palabra de Dios fue un hombre llamado Epafras. Epafras, a quien Pablo menciona en la carta a los Colosenses. Fíjense en el versículo capítulo 1, yendo a Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice: tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Capítulo 4, versículo 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Fíjense que Pablo habla de este hombre, Epafras, dice que es uno de vosotros, le dice a los colosenses. Era un colosense, un hombre que había salido de esa ciudad. Él probablemente salió de la escuela de Tirano y fue a su casa. Empezó a predicar el evangelio y ahí surgió la iglesia en Colosas. Después de un tiempo, ¿no es cierto?, los hermanos en Colosas se enteraron de que Pablo estaba sufriendo aflicciones, estaba con muchos problemas, sin dificultades, estaba preso, y llamaron a Epafras y le dijeron: queremos saber de Pablo. Y Epafras fue a visitar a Pablo, les contó cómo estaba la iglesia, y a raíz de este informe que entrega Epafras, dice: consiervo, fiel, lo llama en el versículo 1, consiervo fiel, siervo vuestro, o siervo del Señor de parte vuestra. Es que Pablo se sienta a escribir esta carta a los colosenses. ¿Por qué? Porque Epafras le contó a Pablo que si bien los hermanos estaban andando en amor, estaban fieles al Señor, estaban con la esperanza en la venida del Señor, habían surgido ciertos peligros en la iglesia. 2 peligros bien importantes que Pablo los va a tratar en su carta y que es necesario mencionarlos para entender el propósito por el cual Pablo escribe esta carta. El primer peligro que Epafras le comenta a Pablo que están teniendo los hermanos es el peligro de volver atrás. El peligro de volver atrás. Recuerden que estamos hablando de una ciudad que es pagana, ¿sí?, de creyentes que probablemente salieron del mundo pagano, de la idolatría. Y ustedes conocen, ¿no es cierto? No está de más hablar acerca del paganismo que existía en esa época, ¿cierto? Cómo ellos adoraban a los ídolos. Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dice que él admiraba que ellos se habían convertido de los ídolos al Dios vivo. Los colosenses estaban corriendo el mismo peligro.
Estaban siendo presionados por el mundo con la idolatría, con filosofías humanas. Pero no solo eso, sino que también estaban en peligro de caer en un sincretismo religioso muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos tenían la presión de la cultura de la época, la presión de la filosofía de la época, la presión de la idolatría que estaba sobre ellos. Pablo lo habla y lo va a mencionar después de estas filosofías humanas. Pero también estaba sobre ellos la presión de un judaísmo fuerte. Recuerden que hablamos que habían en esa época probablemente más de 11.000 judíos viviendo en la región. Eran fuertes en el judaísmo. Pablo trata este tema cuando le habla acerca de estos falsos maestros que ponían énfasis en el cumplimiento de la ley, en la observación de los días, en restricciones respecto a lo que tenían que comer, a lo que no tenían que comer. Casi, ¿no es cierto?, haciendo un paralelo con este judaísmo que Pablo, del cual advierte a los hermanos de Galacia, por ejemplo. Un judaísmo bien fuerte. En este caso, este judaísmo se había mezclado con esta filosofía humana que después deriva en lo que se llama el gnosticismo. ¿Sí? Ellos hacían mucho énfasis en la sabiduría, en el conocimiento, en la filosofía, en cosas misteriosas. Son cosas con las cuales Pablo va a mencionar y va a lidiar durante toda la escritura de su carta. Es por eso que Pablo se sienta y dice, es necesario escribir a los hermanos. ¿Para qué? Para prevenirlos. Para prevenirlos de no caer en esto. Primero, no se desanimen, no miren al mundo, no quieran volver atrás. Segundo, no presten oídos a las filosofías humanas. No presten oídos a las filosofías humanas. No escuchen lo que estos falsos maestros les quieren decir. ¿A quiénes deben escuchar? A los líderes, a sus líderes. Ahí tienen a Epafras, un hombre que ama a Dios. También menciona a un hombre llamado Filemón. ¿Lo han escuchado hablar de él antes? A él Pablo le escribe una carta también, ¿sí? En la cual le está pidiendo y rogando por un amigo que él tenía que se llamaba Onésimo. Se conocieron en la cárcel con Onésimo, estaban presos los dos. Y ahí es donde Onésimo, escuchando la predicación del apóstol Pablo, se convierte al Señor y Pablo le dice, tienes que volver donde tu amo, tienes que ordenar tu vida, tienes que hacer las cosas bien. Y junto a otro siervo, que es Tíquico, quien es el encargado de llevar la carta a los colosenses, a los laodicenses, lo envía de vuelta donde su amo Onésimo. Probablemente no era, Filemón. Probablemente Filemón no era un hombre solo, dice la Escritura, y ustedes van a ver que en la carta dirigida a Filemón, él lo incluye junto a una mujer llamada Apia y a un otro joven llamado, se me olvida siempre el nombre de este muchacho. ¿Dónde lo tengo? Arquipo, ahí está. Arquipo. Probablemente una familia que amaba al Señor. Pablo dice en la carta a Filemón mismo que en la casa de ellos estaba la iglesia. ¿Sí? En la casa de ellos estaba la iglesia. Filemón siendo el padre de familia, Apia la madre, probablemente, y Arquipo el hijo, del cual también hay a Filemón mismo, o en la carta de Filemón, habla de él como un siervo de Dios, como un hombre que ama a Dios. Una familia entregada al Señor, que tenía que cuidar, ¿sí? Que tenían que no olvidarse nunca que Dios les rescató. Y para hacerles
entender bien cómo es que Dios trabajó en sus vidas, cómo es que Dios los rescató de la idolatría, cómo es que Dios los sacó de los sistemas filosóficos de este mundo y todo el pensamiento de este mundo. Pablo presenta la figura del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, queridos. Esta es una carta 100% cristocéntrica. Por donde usted la lea, va a ver a Cristo. En el semestre anterior, estuve enseñando en la Academia Bíblica la materia de Cristología. ¿Hay algunos de mis alumnos ahí? Sí, ahí están. ¿Bien? Les hice hacer un trabajo de Cristología. ¿Y cuál fue? Buscar a Cristo en la carta a los Colosenses. Y me llegaron trabajos maravillosos. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Me llamó muchísimo la atención que había una diversidad impresionante de cosas que vieron los alumnos. Porque es la diversidad que muestra el apóstol Pablo de Cristo aquí a los colosenses, para mostrarles, ahí está, el preeminente, el que está sobre todo. Y lo vamos a estudiar en un par de semanas. Una porción maravillosa de este libro, presentando a Cristo preeminente. Pablo defiende la preeminencia de Cristo, declara la preeminencia de Cristo, pero también anima a los hermanos a vivir de acuerdo a esa figura. Dijimos que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, probablemente preso en Roma, ¿sí? En su primer periodo de presidio. Si usted lee ahí en Hechos capítulo 28, al final del capítulo, dice que Pablo quedó preso ahí en Roma, pero bajo la figura de, podríamos decir hoy, prisión domiciliaria, presidio domiciliario. Él podía moverse libremente en su casa, podía recibir visitas. Había unos soldados que lo estaban vigilando, no podía salir de su casa, pero tenía ciertas libertades. Y probablemente en esa época, en ese momento, es que Pablo escribe esta carta. Y no solo esta carta, sino 3 otras cartas, lo que se estudia como las epístolas de la prisión. ¿Sí? La carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses y la carta a Filemón. ¿Sí? En este momento, en el año más o menos, para que lo tengan en cuenta, 61, 62 después de Cristo, es que Pablo escribe estas cartas. ¿Sí? La carta a los Colosenses, la carta a Efesios, que son cartas muy similares, Pablo trata temas muy similares, y la carta a Filemón. Tenemos un contexto bien interesante, ¿no es cierto? Es como Pablo enfrenta esta escritura de esta carta desde la cárcel, habiendo escuchado el informe de su consiervo amigo Epafras, viendo la necesidad de animar a los hermanos, viendo la necesidad de advertir a los hermanos. Entonces que Pablo se sienta y comienza su carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Un saludo típico del apóstol Pablo. Ustedes lo pueden ver en todas las cartas, es más o menos el saludo similar, ¿sí? Un saludo un poco protocolar, pero sin dejar de mencionar verdades muy profundas. Y a cada una de las cartas, en cada una de las cartas que usted estudia del apóstol Pablo, si bien usted ve un saludo muy similar, se va a dar cuenta que en cada una de ellas Pablo dice algo especial, algo específico. Aquí lo primero que quiere marcar es su apostolado. Fíjense, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí, cuando yo leí esa frase, inmediatamente se me vino a la cabeza casi como un déjà vu
y mismo aquí, parado frente a ustedes, abriendo la carta a los Gálatas, donde Pablo les dice casi lo mismo a los Gálatas y les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se ve a sí mismo no como un hombre que ha sido comisionado por otro hombre. Se ve a sí mismo no como un hombre, como un siervo, como un apóstol que fue encomendado por otros, sino que fue separado por Dios, le dice a los Gálatas, desde el momento de su nacimiento. Antes de que naciera, Dios ya había puesto sus ojos en Pablo y había dicho, este va a ser mi siervo. Y cuando fue el momento y el tiempo indicado, lo llamó. Mientras él, ¿no es cierto?, estaba respirando amenazas, yendo hacia Damasco, el Señor le dice, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. No fue enviado por los hombres. Fue Cristo mismo quien le tomó y lo encomendó. Pero no solo eso, sino que fue hecho por la voluntad ¿de quién? De Dios. Por la voluntad de Dios. Junto a él, como siempre, y en este caso lo menciona como su hermano. ¿Sí? En otros pasajes habla acerca de su hijo en la fe, su hijo amado, pero ahí está junto a él un hombre fiel, ¿sí? Como es Timoteo. Dios apartó a Pablo, Dios separó a Pablo para una misión específica. Este apóstol Pablo es quien escribe esta carta y fíjese a quién escribe. Escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y aquí yo quiero destacar 3 cositas nomás que son bien interesantes. Fíjense cómo es que Pablo describe a estos hermanos. Primero lo describe como santos. Muy bien. Yo sé que todavía les cuesta una interacción, pero de a poquito nos vamos a ir olvidando que estamos frente a una pantalla. Primero lo describe como santos. Santos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Que eran mejores que los otros? ¿Que estaban con la aureola acá arriba? No, ¿no es cierto? Sabemos que no significa eso. Significa que ellos están en una posición especial. Ellos han sido santificados por la sangre de Cristo. Creyentes, hijos de Dios que han sido separados para la gloria de Dios. Hombres y mujeres que han puesto su fe en Cristo Jesús y han sido declarados santos. ¿Por otros hombres? No, por Dios. Porque Dios ya no los ve como pecadores. Gracias a Dios por eso. Dios no nos ve como pecadores, sino nos ve santos. Porque nos ve a través del sacrificio de su Hijo Cristo. Pablo quiere marcarles la posición a los hermanos. Quiere marcarles dónde están, qué son. Primero son santos. Después dice también que son fieles, fieles, y que está marcando exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La fidelidad. Ellos primero creyeron a Dios, le creyeron sus promesas, creyeron que si ellos confesaban sus pecados, se arrepentían de sus pecados, obtenían la salvación. Son fieles. Son fieles. Pero no solamente fieles al momento de su salvación, sino que están viviendo en fidelidad. Están viviendo en fidelidad. Alguien escribió lo siguiente, fíjense. Los creyentes son fieles porque son santos, pero no pueden ser santos si no son fieles.
Lo repito, los creyentes son fieles porque son santos, pero no pueden ser santos si no son fieles. Porque la fidelidad es práctica también, querido. Porque la fidelidad es mantener la santidad en medio de la presión del mundo. Ellos estaban siendo presionados por el mundo, estaban siendo presionados por las filosofías humanas, no solo por el pensamiento y el conocimiento y la sabiduría de los gnósticos, sino que también por el religiosismo de los judíos, que les decían, si tú quieres ser salvo, primero los gnósticos tienes que alcanzar cierta plenitud, cierto nivel de conocimiento. El pleroma, le llamaban ellos, ¿no es cierto? Te va a llegar a un punto en que tú espiritualmente vas a ser salvo. Tu cuerpo no vale de nada. Tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Lo material es malo en sí. Lo que importa es alcanzar la plenitud. Y por el otro lado estaban los judíos que le decían, para ser salvo tienes que circuncidarte, tienes que obedecer la ley, tienes que dejar de comer esto, tienes que observar estos días. Y ellos estaban ahí en medio de, ¿qué hacemos? Pablo se para frente a los hermanos firmes y les dice, fieles, santos y fieles. La salvación se alcanza por creer en Jesús. Nada más que eso. Y es por eso que termina diciendo, fíjense, que ellos son santos y fieles hermanos. Santos, fieles y hermanos. Porque una cosa te lleva a la otra. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo somos hermanos. ¿O no? ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué? Tenemos un mismo Padre. Tenemos un mismo Padre. ¿Y cómo podemos ver eso apoyados en un texto bíblico? A ver, ¿a alguno se le ocurre un texto bíblico que diga eso? Rubén, levantó la manita, siempre bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Estamos citando a la Reina Valera, pero no importa, la dejamos ahí. ¿Sí? La potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde está eso? Juan 1:12. ¿Sí? Todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Pero Pablo también escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2 y en el versículo 19 dice lo siguiente: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Y si somos de la familia de Dios, podemos llamarnos con total tranquilidad hermanos. Fíjense qué maravilloso, pues Pablo no le estaba escribiendo a cualquier persona. ¿A quién les estaba escribiendo? A los santos y fieles hermanos que viven en Colosas. A los santos y fieles hermanos que viven en Colosas. A ellos es quienes les alcanza la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre. ¿Ven? Podríamos haber avanzado algunas frases más y ahí de nuevo tenemos el por qué somos hermanos. Dios es nuestro Padre. Pero fíjense, la gracia y la paz. Otros dos elementos que son fundamentales en los saludos de Pablo. Pero también
que marcan nuestra posición en Cristo. Somos santos, somos fieles hermanos, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros podamos hacer, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? El castigo eterno, la muerte espiritual. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Por gracia habéis sido salvos, dice Pablo escribiendo a los Efesios. Pero también escribiendo a los romanos, él les dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Querido, la paz es fundamental. No solo la paz entre nosotros, sino que la paz con Dios. La paz con Dios. Y en esa paz con Dios ya no somos más enemigos de Dios, sino que nos convertimos en amigos de Dios. La paz de Dios es la que debe reinar en nuestros corazones. Maravilloso, ¿no? Cuando Pablo saluda, no simplemente está diciendo hola. Hola, chiquillos, ¿cómo están? No, se da cuenta, ¿no? Está yendo mucho más profundo. Está poniendo por delante su autoridad apostólica, diciendo yo soy un apóstol, no encomendado por los hombres, sino por Dios mismo. Es Dios el Padre, es Dios el Padre quien me encomendó. Yo estoy obedeciendo no a los hombres, estoy obedeciendo la voluntad de Dios. Estoy escribiendo a mis hermanos, a mis amados hermanos los colosenses, quienes han sido rescatados por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y se da cuenta que inmediatamente ya en los primeros versículos, Pablo quiere mostrar una verdad fundamental respecto a Cristo. ¿Cristo quién es? ¿Cristo quién es? Dios encarnado, sí. Pero aquí está haciendo alusión directa al apóstol Pablo al decir que son santos y fieles hermanos respecto a Cristo. Aquí está haciendo alusión. Gracias a quienes que somos santos y fieles. A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Salvador. En Cristo Dios nos ve santos, en Cristo Dios nos ve justos, en Cristo Dios nos ve fieles. No hay otro. No hay otro. No hay otra forma, no hay otro medio. No hay otra razón por la cual nosotros podamos ser salvos. Cristo Jesús fue quien vino a la cruz y murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Pablo inmediatamente quiere levantar la figura de Cristo. Él es quien está por sobre todos. Él que está por sobre todas las filosofías humanas. Es quien está por sobre la ley, sobre los profetas y sobre todo lo que puedan decir los sacerdotes judíos. Maravilloso, ¿no? Tú eres un hijo de Dios. Todos los que estamos acá, gracias a Dios, somos hijos de Dios. Pero yo inmediatamente, al comenzar este estudio, quiero hacerte una pregunta. Y quiero que tú te hagas una pregunta. Pero así sincera, que la respondas sinceramente en tu corazón. No te vamos a pedir que dejes afuera tu respuesta. Y también a los hermanos que están en casa y en el Zoom, hágase esta pregunta. ¿Quién es Cristo para mí? Yo sé que inmediatamente usted podría decir mi Salvador. Espero, lo anhelo con todo mi corazón. ¿Sí? Pero ¿quién es Cristo para ti en tu vida diaria? ¿Quién es Cristo para ti?
Y la siguiente pregunta es la que Pablo va a responder a partir del capítulo 3 y 4 de la carta a los Colosenses. Es ¿cómo estamos viviendo de acuerdo a eso? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que estás diciendo? Pablo, a partir de la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de la oración de Pablo. Cómo que oraba, por qué daba gracias él y qué pedía a Dios respecto a los hermanos. Pero qué lindo es pensar en esto, ¿no es cierto? Cristo, nuestro Salvador, nuestro maravilloso Salvador, quien debería hacer todo para nosotros. Pero estamos viviendo de acuerdo a eso. En mi diario vivir, yo muestro que Cristo es todo para mí. Las personas que están a mi alrededor podrían decir, Él es un cristiano, un pequeño Cristo, refleja a Cristo en su vida. Lindo desafío, ¿no? Lindo desafío. Vamos a conocer al Cristo preeminente, a quien es sobre todo y sobre todos. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, estamos tan agradecidos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir allí en una cruz a favor nuestro. No somos nada sin tu intervención en nuestras vidas. No somos nada sin tu palabra. No somos nada sin tu gracia, sin tu misericordia. Solo una horrenda expectación de perdición. Pero alabado sea el Señor que hoy podemos mirarnos frente a ti y tú nos miras como tus hijos, como miembros de tu familia. Ayúdanos a ser hijos dignos. Ayúdanos a ser hijos que proclamen tu nombre, hijos que muestren y reflejen tu rostro a este mundo que tanto necesita. Te honramos, Señor, y te alabamos. Y lo hacemos en el nombre de aquel que merece toda honra y toda gloria, tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.